Primero, qué pena, porque yo realmente tengo dolor de corazón desde el día domingo en que me enteré de la muerte de este muchacho, que creo que es como un punto de quiebre, ¿no? Qué pena que se esté utilizando esta sensación que tenemos todos de la necesidad de hacer algo juntos para darle este cariz político, esta insensibilidad tan fuerte que uno siente, ¿no? Para mí, la muerte de este chico es muy dolorosa porque es un artista, es un chico al que le gusta cantar, al que le gusta bailar y su arte lo regalaba a todo el pueblo, pasando momentos lindos, ¿no? Y a esa persona es a la que cercan y a la que amenazan. Amén de todas las otras agresiones que se están viviendo en la sociedad el día de hoy, pero acá una reacción poco empática. Entiendo el sarcasmo de ustedes porque realmente es una situación que duele bastante, ¿no? Y es una pena que ante una situación que requiere muchas acciones por parte del Ejecutivo, nos quieran dar una tarea de carácter jurídico como es volver a poner el tema de la pena de muerte sobre la mesa. Ya está claro que Perú, sin entrar al tema del componente internacional, Perú tiene una constitución de 1979 y otra de 1933 que ya tenían un componente humanista, donde el tema de la preservación de la vida del ser humano estaba muy, muy protegido. En la Constitución del 79 tenemos un modelo que va a proteger a la persona incluso desde que es concebida y va a poner la vida del individuo por delante y solamente va a permitir la aplicación de pena de muerte en casos de guerra exterior y en casos de terrorismo. Adicionalmente, tenemos compromisos internacionales por los cuales nos hemos comprometido a no ampliar la pena de muerte a lo que ya teníamos al momento en el que ratificamos esos compromisos, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero supongamos que no tiene ningún impedimento el tema internacional. Para aplicar la pena de muerte, primeramente habría que hacer reforma de la Constitución. Y eso se hace en 2 legislaturas ordinarias. Después de aprobado esto, se tendría que ir a hacer la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal para tipificar cuáles son los delitos que acarrearían esta pena. Y luego, recién en el 26 o en el 27, se podrían utilizar estas tipificaciones. ¿Después de cuándo? De un juicio, o sea, 28, 29. Entonces, aún sin que tomemos en cuenta todo el andamiaje internacional que nos prohíbe ir a una medida como esa, en este momento, nuestra propia norma interna nos marca un camino sumamente complicado que no se condice con las necesidades que tenemos como sociedad de afrontar este problema. Perdón, internacionalmente, ¿qué tendría que pasar para que se pudiera hacer ese plan de la pena de muerte? Tendría que el Congreso de la República adoptar la decisión de apartarse de la Convención o Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, evaluar también si hay otros instrumentos como la Declaración de Derechos Humanos que tendrían que dejarse de lado y dar un aviso de un año. Después de un año es que recién se hace efectivo el retiro de este instrumento. Y recién a partir de ese momento yo podría pensar cómo es de que manejo mi legislación interna para incorporar un cambio como el de la pena de muerte. Bueno, claro, pero implicaría también convertirnos en un país paria. Supongamos que eso avanzara. Salirse de denunciar el Pacto de San José y salirse del sistema interamericano de derechos humanos nos pondría al nivel de ¿qué? Al nivel de Nicaragua, de Venezuela, que son los que han hecho eso, Los ¿cierto? países que se han salido son Nicaragua y Venezuela últimamente. Y sí, o sea, pero más allá que como país, es la desprotección en la que quedaríamos las personas, porque los casos que estamos viendo allí van porque el Poder Judicial peruano, esencialmente en un 98% de los casos, no ha sido capaz de resolver las situaciones que planteaban estos reclamos.
A ver, aquí tenemos, bueno, los comentarios que tenemos en el chat y que hablan también del Congreso, ¿no? Que es la otra baza, porque también esta cuestión de sancionar el Pacto de San José también lo hemos visto en estos comunicados que han sacado algunas de las bancadas, ¿no? ¿Hablamos un poco del Congreso? Sí, concretamente, doctora Delia, Renovación Popular saca un comunicado aprovechando esta muerte del señor Paul Flores y dice inmediatamente lo que hay que hacer es declarar el estado de excepción. No recuerdo si lo dice en todo el país, pero dice declarar el estado de excepción y además dice y retirarnos del Pacto de San José. Hoy, usted fue ministra de Justicia. ¿Tiene sentido que hoy esa sea la salida cuando vemos asaltos, secuestros, extorsiones, policías que terminan extorsionando a los extorsionadores como ha ocurrido en Barranca? ¿Realmente le parece que tiene sentido que un partido político utilice esta situación de esa manera? Mire, los abogados podemos ayudar en determinado momento a facilitar los caminos que necesitamos transitar para llegar a buen recaudo. Pero ante una situación de seguridad que no es únicamente peruana, la medida no puede ser solamente jurídica. Estamos viendo que otros países como México, como Ecuador, han cambiado su constitución precisamente para permitir que la Fuerza Armada pueda participar conjuntamente con la policía en la lucha contra la criminalidad organizada. El Salvador, que suele ser el país emblema, no ha renunciado al tema del Pacto de San José y está aplicando medidas que su legislación exige. Estamos viendo cómo Ecuador, ante la grave crisis que atraviesa, al igual que Perú, está firmando un acuerdo, no me parece apropiado, pero está firmando un acuerdo con una empresa extranjera para que le ayude a combatir el terrorismo y otro tipo de criminalidad interna. Entonces, hay muchas acciones que realizar antes de llegar a una toma de decisión jurídica como esta. Por ejemplo, el tema del control de los penales, que veo que lo han colocado en el Consejo de Seguridad. Ese es un asunto que es competencia directa del Poder Ejecutivo. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no puede poner orden en los penales? ¿Por qué no puede establecer allí sí un estado de emergencia, un estado de sitio y verificar que no tengan celulares? Porque lo que todos escuchamos es que las grandes bandas dirigen todo desde los penales. Y si uno revisa las noticias, encuentra que en las últimas semanas han hecho redadas en Trujillo para evitar que el penal El Milagro y en Puno para evitar de que el penal Chayapalca accedan a las redes de internet, a las torres de internet que habían instalado en sus alrededores para que los privados de libertad puedan continuar con sus negocios ilícitos. Entonces, hay muchas cosas que el Poder Ejecutivo puede hacer antes de llegar a una solución jurídica de 2 o de 3 años para comenzar recién a aplicar una norma. Ahora, que yo sepa, los delincuentes no es de que despachan, hoy día nos reunimos la pandilla, mira, vamos a hacer solamente robo con jaladita sin empujada porque la pena por este es más alto. No, sí, vas a ir a balear, pero ten cuidado que no, porque ahora hay pena de muerte. La delincuencia funciona con otros códigos. La delincuencia utiliza celulares, ese es un servicio público, también depende de las reguladoras y del Poder Ejecutivo. Es que lo que le iba a decir, doctora Muñoz, es que las empresas que están contratadas para bloquear los celulares en los penales no están cumpliendo. Y no pueden. Y no hay un trabajo de fiscalizar. Pero no les permiten. No les permiten los mismos guardianes. Yo tengo testimonios cercanos de gente que trabaja cercana en ese tema que dicen, bueno, en las propias cárceles, y hemos hecho informes, en las propias cárceles les impiden, los obstaculizan el bloqueo de los celulares. Bueno, y en otros casos hay empresas que no cumplen, pero que están amarradas y atornilladas, que no cumplen con los contratos de bloqueo, ¿no?
por ahí hay que comenzar, porque para mí ese es un punto neurálgico, porque las amenazas vienen por teléfono y todo el mundo nos comenta que los capos de la mafia están en los penales y están resguardados por nosotros. Y eso sí es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Y también las empresas de telefonía celular brindan un servicio público que está regulado, que está normado. Hay un OCIPTEL, ¿no? Que es el que puede establecer, estamos en una situación de emergencia que te avala para una declaratoria de emergencia, pues usa esas facultades para exigir un mayor compromiso, que dicen que no hay pago, que esto habilita rápidamente una línea presupuestal. Y luego, otro tema, el sistema bancario también es objeto de supervisión y todos los pagos se hacen con llave, con transferencia bancaria. Entonces, también se tiene que exigir a estas empresas que nos informen, que nos digan, no, que, no, yo no sé, es que eso es una cuenta privada, no, pues, estamos en un momento de crisis, en un momento de emergencia, son cientos de personas que están muriendo, la vida humana vale mucho más que cualquier regulación o letra pequeñita en una norma o en un contrato.